Recordemos que una fracción a partido por b es un número porque también expresa el cociente entre los números a y b, y que para calcular su valor se divide el numerador entre el denominador. Una fracción es, por tanto, un número decimal. Por ejemplo, la fracción 1/2 es igual a 0,5, porque 1 dividido entre 2 da 0,5. Como las fracciones son números, se pueden representar en la recta numérica. Para representar fracciones propias, se divide el segmento entre 0 y 1 en tantas partes como indica el denominador, y se toman las partes que señale el numerador. En el ejemplo hemos representado la fracción 2/3. Para ello, dividimos el segmento entre 0 y 1 en 3 partes iguales y tomamos 2. Como hemos visto antes, para representar una fracción impropia se expresa la fracción como suma de un número natural más una fracción propia. Entonces, para representar la fracción 5/3, se escribe dicha fracción como un número natural más una fracción propia. Para eso, se divide el numerador entre el denominador, 5 entre 3. El cociente de esta división, 1, es el número natural. El resto, 2, de la división es el numerador de la fracción propia y el divisor, 3, el denominador. Por tanto, 5/3 es igual a 1 más 2/3. Por último, se representa la fracción 2/3 en el segmento comprendido entre 1 y 2, dividiendo dicho segmento en 3 partes iguales y tomando 2. Dicho punto de la recta numérica corresponde a la fracción 5/3. Vamos a resolver el siguiente problema. María se ha comido 1/2 de una tarta. Juan los 2/4 de otra tarta igual y Ana los 4/8. ¿Cuál de los tres ha comido más tarta? Representando las tres fracciones, observamos que los tres han comido la misma cantidad de tarta. Se dice entonces que las tres fracciones son equivalentes y se escribe 1/2 igual a 2/4 igual a 4/8. También podíamos comprobar que representan la misma cantidad calculando el valor numérico de dichas fracciones. Si dividimos 1 entre 2, da 0,5. Si dividimos 2 entre 4, da 0,5. Y si dividimos 4 entre 8, también da 0,5. En general, dos fracciones a partido por b y c partido por d son equivalentes y se escribe a partido por b igual a c partido por d cuando representan la misma porción de la unidad, es decir, cuando tienen el mismo valor numérico. Si a partido de b es equivalente a c partido de d, se cumple que a por d es igual a b por c.
Esto nos permite saber si dos fracciones son equivalentes sin representarlas y sin calcular su valor numérico. Por ejemplo, las fracciones 2/4 y 3/6 son equivalentes, porque 2 por 6 da 12 y 4 por 3 también da 12. Al multiplicar por 2 el numerador y el denominador de la fracción 4/6, obtenemos la fracción 8/12. Ambas fracciones son equivalentes porque representan la misma porción de la unidad, tal como vemos en la representación gráfica. También lo podemos comprobar viendo que 4 por 12 da lo mismo que 6 por 8, 48. De la misma forma, si dividimos entre 2 el numerador y el denominador de la fracción 4/6, obtenemos la fracción 2/3. Ambas fracciones son equivalentes porque representan la misma porción de la unidad, tal como vemos en la representación gráfica. También lo podemos comprobar viendo que 4 por 3 es igual a 12, lo mismo que 6 por 2. Hemos obtenido dos fracciones equivalentes a 4/6. En general, si el numerador y el denominador de una fracción se multiplican o dividen por un mismo número distinto de 0, se obtiene otra fracción equivalente. Esta propiedad es la propiedad fundamental de las fracciones. Aplicando esta propiedad podemos obtener fracciones equivalentes a una dada de dos formas: por amplificación o por simplificación. El método de amplificación consiste en obtener una fracción equivalente multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Es decir, a partido de b es igual a por n entre b por n. Con este método podemos obtener tantas fracciones equivalentes a una dada como queramos. Por ejemplo, multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, el numerador y el denominador de la fracción 1/3, se obtienen las fracciones 2/6, 3/9, 4/12 y 5/15, todas ellas equivalentes. El método de simplificación consiste en obtener una fracción equivalente dividiendo el numerador y el denominador entre un divisor común a ambos. Es decir, a partido de b es igual a a entre n dividido por b entre n, siendo n un divisor común de a y b. Con este método solo se pueden obtener tantas fracciones equivalentes como divisores comunes tengan el numerador y el denominador. Por ejemplo, dividiendo entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5 el numerador y el denominador de la fracción 60/120, se obtienen las fracciones 30/60, 20/40, 15/30 y 12/24, todas ellas equivalentes. Simplificar una fracción es sustituirla por otra equivalente con los términos más sencillos. Esto se consigue
dividiendo el numerador y el denominador por un divisor común. Una fracción es irreducible si no se puede simplificar. Por ejemplo, vamos a calcular la fracción irreducible de 12/18. Para ello, simplificamos la fracción dividiendo entre los sucesivos divisores comunes del numerador y el denominador. 12 y 18 son divisibles por 2. Dividiendo el numerador y el denominador entre 2, obtenemos la fracción 6/9. 6 y 9 son divisibles por 3. Dividiendo el numerador y el denominador por 3, obtenemos la fracción 2/3. 2 y 3 no tienen divisores comunes, por lo que no se puede simplificar más. La fracción 2/3 es la fracción irreducible de 12/18. Algunas operaciones con fracciones resultan más sencillas si éstas tienen el mismo denominador. Esto lo vamos a conseguir obteniendo fracciones equivalentes a ellas con el mismo denominador, es decir, reduciéndolas a común denominador. Reducir fracciones a común denominador es sustituirlas por otras equivalentes con el mismo denominador. El denominador común será un múltiplo de los denominadores. Normalmente se toma el mínimo común múltiplo de los denominadores, ya que es el menor de todos ellos. Veamos un ejemplo. Vamos a reducir a común denominador las fracciones 5/9 y 7/12. Primero, calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para ello, descomponemos los denominadores en factores primos. 9 es igual a 3 al cuadrado. 12 es igual a 3 por 2 al cuadrado. El mínimo común múltiplo de 2 o más números es el producto de los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 9 y 12 es el producto de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, 4 por 9 igual a 36. El denominador común de las fracciones será el mínimo común múltiplo, es decir, 36. Para calcular el numerador de cada nueva fracción, dividimos el mínimo común múltiplo entre el denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador. 36 entre 9 da 4. 4 por 5 es igual a 20, que será el numerador de la nueva fracción. 5/9 es equivalente a la fracción 20/36. 36 entre 12 da 3. 3 por 7 da 21, que será el numerador de la fracción equivalente a 7/12. 7/12 es equivalente a la fracción 21/36. Hemos obtenido dos fracciones equivalentes a las dadas con el mismo denominador. Dadas dos fracciones, siempre habrá una de ellas que sea menor, igual o mayor que la otra.
Es decir, las fracciones se pueden ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Ya hemos visto que las fracciones son números decimales y que su valor numérico se calcula dividiendo el numerador entre el denominador. Por eso, una forma de ordenar fracciones es pasarlas a forma decimal. La reducción de fracciones a común denominador nos permite ordenar fracciones sin pasarlas a su forma decimal. A la hora de ordenar fracciones se pueden dar los siguientes casos. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene el mayor numerador. Por ejemplo, 5 octavos es mayor que 3 octavos, porque tienen el mismo denominador y 5 es mayor que 3. Gráficamente se ve claramente. Cuando las fracciones tienen el mismo numerador, es mayor la que tiene menor denominador. Por ejemplo, 2 sextos es mayor que 2 octavos, porque 6 es menor que 2. Observando la representación de ambas fracciones, se ve claramente. Para ordenar fracciones con distinto numerador y denominador, se reducen a común denominador y se comparan los numeradores. Por ejemplo, si queremos comparar las fracciones 5 novenos y 7 doceavos, habrá que reducirlas a común denominador. Ya hemos visto anteriormente que 5 novenos es equivalente a 20 36avos y 7 doceavos a 21 36avos. Como 21 es mayor que 20, la fracción mayor es 21 36avos. Es decir, 7 doceavos es mayor que 5 novenos.